Muy buenas tardes a todos y a todas. Nos complace muchísimo dar inicio a esta webinar, ¿no? De Let's Talk About Simulation, pero del ámbito educativo. Muchas gracias a todos y a todas las que estáis. Hemos esperado unos minutos de rigor para ir llegando, ¿no? Y que podáis ir conectando. Y nos gustará muchísimo, en la medida que queráis, dejar vuestras cámaras encendidas y poder vernos, porque seguro que así también podemos compartir. Pues sin más preámbulo, para mí, como decía, estas son de las primeras webinars que hablamos sobre temas que afectan, ¿no? O que nos preocupan o nos inquietan en el ámbito educativo. Y teníamos muchas ganas de invitar a dos personas, ¿no? Que personalmente aprecio mucho por su bagaje profesional y personal, y que pudiéramos hablar del tema que tenemos en cuestión: liderar en valores en el ámbito educativo, retos y oportunidades. Y estas dos personas me gustaría presentarlas: es Montse, la doctora Montse Pedreira, y el doctor Valentí Martínez. Y para que los conozcáis, ¿no? Y en el diálogo que vamos a tener conjunto, la doctora Montse Pedreira es doctora en educación y directora del grado de maestro de educación infantil de aquí, de la Universidad de Manresa. Muchas gracias, Montse. A vosotros. Por estar aquí. Es una persona que nos conocemos ya de hace tiempo. Antes compartíamos despacho cerca, sí, ahora estamos con un proyecto que ellos tienen de educación infantil muy interesante y que ha tenido un impacto importante, así que es un honor tenerte, Montse. Y también me complace presentar al doctor Valentín Martínez, que él es doctor en psicología y consultor y formador en gestión directiva, y director de Estrategia Internacional de la UMA Manresa y director académico de la Cátedra de Liderazgo en Valores, haciendo también un trabajo pues muy hermoso, ¿no? Porque el liderazgo en valores es algo, es una necesidad, ¿no? La educación y el liderazgo en valores son cosas que las personas necesitamos. Y muy contenta también Valentí. Con Valentí, él fue profesor mío, sí, cuando yo era estudiante, así que también me hace ilusión también, ¿no? Poder estar hoy en este diálogo aquí conjunto con ellos dos. Pues, Montse, Valentí, ¿qué tal estáis? Pues estupendamente de momento. De momento, encantado. Después ya veremos, ¿eh? O sea, después ya veremos. No, seguro que Que estaremos. todo va a ir muy bien. Esperemos, que nosotros os queremos tratar muy bien. Hay caras aquí conocidas que son un poco, ¿no?, socias de las webinars de CISAR, otros que son compañeros, ¿no? Tenemos aquí a nuestra compañera Laura, ¿no? O Teresa Camps, ¿no? También, que nos complace mucho verlas, así que vamos a hacer un buen vuelo juntos. Pues Cuando hay personas ahí, sí. y el resto, ¿no? Cuando hay personas en las webinars que te conocen mucho, es peligrosísimo porque no puedes decir ninguna mentira, ¿no? Con lo cual Esto sí, tenemos que ajustarnos al contenido en todo caso, no ¿eh? podemos inventar. No podemos inventar nada. En esta no podremos inventar. Nos conocen todos. Así que vamos a eso, ¿no? A poder hablar, porque cuando preparábamos esta webinar conjuntamente, nos planteamos una serie de preguntas que pensábamos que nos gustaría como dialogar, ¿no? Entre Valentí y Monse, pero nos gustará mucho dejar un espacio de tiempo de que después, pues, por favor, de poder dialogar entre todos, de plantear preguntas, ¿no? Porque sin duda, pues seguro que se van a generar. Y, Monse, Valentía, a mí me gustaría que el título de la ponencia o de esta webinar le pusimos liderar en valores en el ámbito educativo, retos y oportunidades, ¿no? Pero la pregunta clave es: ¿se puede liderar con valores en el ámbito educativo? ¿Es posible liderar con valores? ¿Vale? Sí, bueno, Montse, si quieres me adelanto un poco, sí, pero totalmente convencido de que se puede liderar con valores en el ámbito educativo. De hecho, podríamos quedarnos en la primera parte de la definición, ¿no? El liderazgo creo que tiene que ver mucho como manera de facilitar que las cosas pasen, influenciar para que las personas trabajen de las mejores maneras posibles y para intentar conseguir objetivos. Eso sería un elemento, yo diría, relativamente fácil, de una definición de liderazgo. Pero luego, si le ponemos una capa de una manera determinada de hacerlo, tiene mucho sentido. Por lo tanto, se incorpora el elemento de valores. Fijaros que en la presentación estamos en el ámbito de la cátedra de liderazgo en valores, porque pensamos que
se tiene que desarrollar personas que sean capaces de liderar equipos, de liderar organizaciones, pero insisto mucho en esta capa de valores que seguramente tendremos tiempo de ampliar. Por lo tanto, si se puede liderar en valores en cualquier ámbito organizacional, es evidente que se puede, y yo diría más, se debe liderar en valores en el ámbito educativo, sin ningún género de duda, y a partir de ahí es donde creo que tenemos que incidir en esta webinar, que compartiremos ahora. Pero vamos, esa es mi primera idea, Montse, no sé si compartes. No, de hecho, yo creo que desde luego que se puede. El caso es que la gente que nos trabajamos como educadores o en el ámbito de la educación, está un poco en nuestro ADN el tema de los valores. Fijaros que somos personas que a menudo venimos del ámbito humanístico, que nuestro trabajo de maestra está orientado ya a la mejora de los demás. De hecho, a mí me gusta decir que las maestras somos unas ilusas en el sentido de personas ilusionadas por conseguir que todo el mundo mejore. En educación obligatoria, de hecho, estamos obligadas a conseguir que todo el mundo llegue hasta donde pueda. Por lo tanto, somos un colectivo, la gente que trabajamos en educación, que los valores ya los llevamos, están inherentes en nosotros mismas, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que lo que no está en nosotras mismas es el hecho de liderar. Estamos acostumbradas a liderar aulas, a liderar niños, jóvenes, pero es un poco más complejo y un poco iremos hablando a medida que vaya saliendo Aida y Valentí, pues evidentemente es un poco más complejo añadir a los valores al hecho de tomar la responsabilidad de liderar un equipo. ¿Sí? Pero que se puede liderar en valores en educación, vamos, es que diría que casi sería impensable que no lo sea. El problema a veces no son los valores, es el cómo liderar. Me hacéis pensar cuando estáis hablando, Valentí, tú decías que el hecho de liderar es que facilitar que las cosas pasen con unos objetivos. Y Montse dice, nosotros somos personas ilusionadas para que las personas mejoren, ¿no? Su objetivo es mejorar y lo hacen con esos valores. ¿Qué significa cuando habláis de valores? Es decir, ¿a qué nos estamos refiriendo, ¿no? ¿Es solo lideraje? ¿Qué concepto lleva este tema? Sí, lo estamos viendo, y si me permitís pongo un par de ejemplos en ese sentido que nos van a servir para identificar un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Lo que voy a comentar ahora no tiene que ver con ninguna lectura política, por lo tanto no, cada uno que vote a quien considere oportuno, pero sí sobre las personas que hacen política, ¿no? Por lo tanto, de las personas que asumen una capacidad de influencia o positiva o negativa, ¿no? Voy a poner dos ejemplos. Uno primero tiene que ver con la gestión de la DAN, de la Comunidad Valenciana, y cómo se ha visto de forma evidente la inutilidad de las personas que lideran la toma de decisiones. Porque el impacto que han generado no es un impacto positivo, sino que ha sido un impacto absolutamente negativo, con una derivada. No ha pasado nada. Siguen asumiendo responsabilidades cuando han demostrado de forma evidente que son incapaces para estar donde están. Esto es un elemento que me parece que desde un punto de vista social tenemos que reflexionarlo no solo en el ámbito político y luego podemos entrar en el ámbito más organizacional, ¿no? Y un segundo ejemplo, tampoco discuto el perfil o las políticas que va a generar Donald Trump. Donald Trump tiene 75 millones de votos, por lo tanto no estoy discutiendo que no esté absolutamente legitimado para hacer la función que está haciendo. Pero desde un punto de vista de liderazgo con valores, entendemos que los liderazgos se tienen que hacer con respeto, con empatía, con accesibilidad, con permeabilidad, ¿no? Con convicción, pero respetando aquellas opiniones o aquellas maneras de pensar que son diferentes a las nuestras. Esta no es la figura del presidente de los Estados Unidos. Me parecería impensable hoy en día en un ámbito educativo o en un ámbito organizacional cualquiera que el que asuma el primer nivel de responsabilidad se pueda permitir el lujo de insultar a lo mejor a una persona porque no se relaciona con él con la mejor manera posible. Por lo tanto, es evidente que los valores nos marcan nuestra manera de hacer. Hay alguna bibliografía que dice, antes de ser líderes hay que ser personas. Y antes de ser personas tenemos que tener unas ciertas convicciones, unos ciertos principios. Cuando hablamos de compromiso, cuando hablamos de responsabilidad, cuando hablamos de respeto, no son palabras vacías. Nos tienen que marcar una conducta y un comportamiento de relación a las otras personas y de relación a las organizaciones.
Por eso hay una máxima que dice que no se pueden liderar personas, ni equipos, ni organizaciones, si no hay una capa de buena persona debajo que admita toda esta serie de elementos a tener en cuenta. Por lo tanto, los valores son esos ámbitos, esos elementos que nos permiten relacionarnos de forma y contenido con las personas de nuestro entorno. Por lo tanto, sería impensable desde un punto de vista de liderazgo que no tuviéramos integrados esos valores para impactar, como decía muy bien antes Montse, en el ámbito de los equipos. Y voy a añadir que sin haberlo hablado en ningún momento con Valentí, mis 3 valores principales para el liderazgo son el respeto, el compromiso y la responsabilidad. Y me llama la atención porque no lo habíamos comunicado, son los 3 valores que destaca. Y desde luego los 2 ejemplos que has puesto, Valentí, son 2 ejemplos madre que encuadran perfectamente lo que no tiene que ser el liderazgo, aunque sean ejemplos que no son de educación, pero yo creo que todos tenemos en la cabeza directores de escuelas, directores de universidades o incluso maestros o coordinadores de maestros, ¿no? Y hemos vivido situaciones distintas en las que ha habido liderazgos con valores, respetando, con compromiso, con responsabilidad de la persona que está al cargo, y liderazgos pues, que no corresponden a lo que esperaríamos que tuviera que ser, ¿no? Yo, si me permitís, añadiría un elemento más. En el ámbito de educación en general, hablamos muchas veces del impacto que generan los educadores, los maestros del ámbito profesional, los profesores, ¿no? Pero el ámbito educativo es algo más que los maestros y los educadores, ¿eh? Tiene diferentes capas también, para mí. Tiene que ver con las familias y cómo eso impacta en la transmisión de valores a los alumnos. Tiene que ver con los directores, los gestores o los responsables del ámbito educativo. Tiene que ver con la gente que hace política educativa. Y tiene que ver con el entorno social en su conjunto. Por lo tanto, me parece que hablar de liderazgo en valores en el ámbito educativo tendría que abrir un poco también la visión en ese sentido de todas aquellas personas que incorporan esos 3 elementos que decíamos con Montse, ese respeto, ese compromiso o esa responsabilidad, ¿no? Y ahí sí que tenemos un poco un concepto que a mí me gusta mucho hablar y que las personas que han trabajado con mucho tiempo utilizo, que es trasladar la responsabilidad como valor extraordinario a la corresponsabilidad. Y todo aquello que pasa es responsabilidad coparticipada por otros, ¿no? Y eso en liderazgo también creo que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Me gusta mucho escucharos porque a ver si sé transmitir, ¿no? Creo que lo que decís es muy cierto y que debemos como hacer un refresh o recordarlo, ¿no? Porque a veces yo creo que cualquier persona con responsabilidad y gente, ¿no? que tiene, pues eso, ¿no? A su cargo alumnos, familias, o son, ¿no? O tienen la responsabilidad como directores o políticos, en la velocidad profesional a veces no es tan evidente, ¿no? Demostrar ese compromiso, ese respeto, ¿no? Día a día. Y entonces a mí me surge una pregunta que me gustaría hablar con vosotros, ¿no? A veces existe como dos puntos, ¿no? Uno de personas que realmente lo quieren demostrar, ¿no? Y que quieren aplicar estos valores y esta forma de ADN, ¿no? Pero ¿qué significa el como director o como persona que mandas, ¿no? Voy a poner la palabra mandar, ¿no? Demostrar esto y mandar, ¿no? Porque a veces hay como una antítesis en nuestro funcionamiento mental de que es que mandar y compromiso, respeto, empatía, comunicación puede ser muy difícil, ¿no? Porque tengo que ser el que manda. Y entonces nos vemos con el otro lado, ¿no? Personas que quizás, ¿no? Sí que mandan, pero lo hacen como una forma más directiva. Entonces, ¿qué significa mandar y cómo se puede mandar? Y me vais a corregir, ¿no? En el de eso, vinculando esos valores. Sí, si me permites, yo creo que la palabra mandar es una palabra que en educación se nos hace difícil. Se nos hace difícil porque venimos de la cultura asamblearia, porque en las escuelas hoy eres director, mañana vuelves a ser maestro, hoy eres coordinador, mañana vuelves a ser maestro, porque todos somos compañeros, porque normalmente si todo va bien somos amigos. Entonces esta palabra de mandar, que además como estamos en la educación, pensando en la educación obligatoria, no tanto en política educativa, que esto sería otro nivel, en personas que están trabajando directamente con la educación con niños o con jóvenes. El tema es que nos cuesta muchísimo
porque ahora se entiende que no tenemos que ser directivos y está mal visto ser absolutamente directivo, y estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Entonces, como con nuestros niños estamos trabajando desde una mirada de respeto, de que cada uno pueda decir lo suyo, de aceptar lo que tengan en la cabeza, resulta que cuando nos toca ser directores, porque a lo mejor nos toca, a lo mejor no lo hemos escogido, ¿no? Resulta que tenemos que mandar, tenemos que, de alguna manera, mantener un criterio igual para todos nuestros compañeros, a pesar de que sean amigos o no amigos, y esto yo creo que es complicado porque no queremos ponernos a malas con nadie y nos cuesta liderar, que este será el tema, pero nos cuesta liderar también porque nadie nos ha enseñado a liderar, ¿eh? En este sentido, si me dejáis, yo creo que en las formaciones, en la formación de los maestros, habitualmente se habla poco del tema del liderazgo con personas adultas, ¿vale? Entonces sí que es verdad que en nuestro grado trabajamos diferentes aspectos desde la simulación precisamente sobre cómo reaccionar delante de diferentes conflictos, delante de defender una idea en un claustro, pero no suele ser muy habitual. Y entonces resulta que cuando acabamos y somos maestros, igual nos tenemos que ver enfrentados a gestionar equipos de trabajo. Y es verdad que hay formaciones específicas del departamento, en la que hay conocimientos teóricos, en la que hay trabajo por competencias, motivación, toma de decisiones, liderazgo. Pero una cosa es que te expliquen la teoría del liderazgo y otra es que las personas consigamos encontrar la manera de que esta teoría se lleve a la práctica en tu práctica diaria. Entonces, para nosotros, el mandar yo creo que es una palabra que nos resulta difícil en general y por eso a veces también encontramos dificultad en liderar de otras maneras que no sea desde el respeto, ¿no? Sí, muy interesante esta reflexión que ha hecho Monse. El concepto mandar en el ámbito organizacional, no solo en el ámbito educativo, tiene que ver con tomar decisiones al final. Si la decisión es compartida por la mayoría de las personas, seguramente nadie se dará por aludido en el concepto de mandar, sino que será una decisión compartida y que nos llevará a buen puerto. Si es una decisión que no comparte nadie, pero que la tiene que tomar alguien, seguramente el concepto será más autocrático, más directivo, más de mandar, ¿no? Mandar o tomar decisiones desde el estilo ejemplar es más fácil, porque al final no estás haciendo ni más ni menos que hacer que los demás intenten hacer lo que tú ya estás haciendo, ¿no? Y en eso el estilo más ejemplar es mucho más facilitador, ¿no? Monse incorpora un elemento que me parece muy significativo en el ámbito de la educación, que no pasa en la mayoría de otros ámbitos, es que la mayoría de personas que llegan al ámbito de la responsabilidad son personas que llegan de forma fortuita, ¿no? Muchas veces sin ningún tipo de formación, y lo que es más importante es que después de un periodo determinado vuelven a la casilla de inicio. Con lo cual, claro, el concepto eso de la autoridad manteniéndolo durante el tiempo, cuando tú sabes que de aquí 3 o 4 años volverás otra vez a ser un compañero más del grupo clase, pues es más complicado. Nosotros pensamos, y de forma muy humilde, que el ámbito educativo, en el ámbito del liderazgo, tiene que tener una cierta tendencia a la profesionalización. Y personas que tengan el interés, las ganas, el compromiso también de dedicar un tiempo o largo a asumir responsabilidades. Por lo tanto, a definir hacia dónde tenemos que ir, a cohesionar los equipos de trabajo, a obtener resultados, ¿no? No desde el concepto autocrático del mandar, sino porque alguien tiene que poner, ¿no?, la vagoneta en la vía, si me permitís, ¿no? En otros ámbitos eso se ha demostrado como un elemento positivo. Hace muchísimos años atrás, en los ámbitos organizativos, también funcionaba mucho el sistema este asambleario. Entre todos lo haremos todo. Pero no es verdad. No es cierto que entre todos lo haremos todos. Sobre todo cuando aparece el concepto de interés y cuando aparece el concepto de visiones diferentes. Y ahí es donde a veces nos paramos, ¿no? Por lo tanto, el liderazgo, vinculado al concepto de mandar, tiene que ver con una manera de hacer, sobre todo de tomar decisiones. Si es posible, las personas que lideran tienen que ser ejemplares, por lo tanto pueden exigir porque ellos son los primeros que pueden ofrecer. Y necesitamos, lo que decía muy bien la Monse, una formación específica sobre el liderazgo orientado al ámbito educativo. Y hago una derivada. No es lo mismo actualmente gestionar equipos educativos en el siglo XXI, en el 2021,
que gestionarlos hace 10 años. Pero nos va a cambiar mucho de aquí 10 años más, porque los entornos sociales están cambiando, porque los entornos profesionales están cambiando, porque las expectativas de los profesionales están cambiando. Y tenemos que dotar, si me permitís, de musculatura competencial a la gente que asume responsabilidades. Y lo decía Montse muy bien, hay que formar. Y hay que informar sobre aquello que es necesario para que después los equipos funcionen pues, mejor de lo que seguramente funcionan, ¿no? Y si puedo añadir un elemento de género, yo creo que otro problema que tenemos es que en el mundo de la educación las mujeres somos amplia mayoría, sobre todo cuanto más pequeños son las criaturas a las que afectamos, ¿no? Y entonces el problema de mandar desde las mujeres es otro problema. Y yo creo, Valentí, que habrá liderazgos femeninos mejores y peores, pero seguramente las mujeres introducimos elementos de valor en el liderazgo o podemos introducir elementos de valor en el liderazgo, pero es cierto que no nos, en lo general no nos gusta o no habitualmente tenemos la intención de decir, yo es que voy a ser directora, voy a ser coordinadora, me voy a ir a la política para... Creo que el hecho de que estemos en un entorno muy feminizado, bueno, de hecho, si os fijáis y conocéis escuelas de infantiles 0-3 o infantil y primaria, veréis que la mayor parte en infantil, la mayor, el 90% somos mujeres, pero a veces el director, a menudo, muy a menudo, el director es un hombre. Y es porque dejamos pasar a los demás adelante. Y creo que este es un tema que tendríamos que trabajar también desde los liderazgos para que las personas se den cuenta de que tenemos que coger compromisos, responsabilidades y atrevernos también a liderar tanto como nuestros compañeros hombres como nosotras mujeres. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el impacto que se está generando cada vez en ese sentido va disminuyendo esta brecha entre hombres y mujeres en el ámbito del liderazgo, también quizás por la propia evolución social, ¿eh? Pero aún tenemos un recorrido aquí larguísimo, ¿no? Compartía alguna vez cuando hablábamos del tema del liderazgo masculino y femenino, no hay nada en bibliografía que justifique incremento de competencia masculina o femenina para generar liderazgos. Pero sí que es verdad que la gente que llega es menor desde un punto de vista de género. Y yo creo que aquí tenemos también que trabajar mucho y bien para que se vea la posibilidad de asumir responsabilidades como una manera más, pero también que sea posible acceder a esos lugares de trabajo, ¿no? De hecho, hay algunas organizaciones que se están formando ya muchos profesionales con esa especificidad que hablabas muy bien antes, Montse, del liderazgo femenino, ¿no? Como una manera de ver o de afrontar las relaciones de forma diferente al género masculino. Como decía Buenafuente, ni mejor ni peor, ¿eh? Diferente en todo caso. Bueno, quizá como más centrado en la colaboración que en la competición, al margen de que hay mujeres y hombres de todas maneras, ¿no? Pero parece como más masculino el hecho de vamos a competir a ver quién, ¿no? Y como más femenino buscar más colaboración. Sí. De todas maneras, la colaboración yo creo que es importante en todos los liderazgos, masculino y femenino, de la misma manera que evidentemente un cierto grado de competición, dijéramos, ¿no? También nos interesa en todos los liderazgos. Sí. Sí. Lo que pienso cuando comentáis esto es que es verdad que liderar una institución, un equipo, ¿no? Cualquier tema que conlleve responsabilidad en la relación con otras personas, ¿no? Y para conseguir objetivos no es fácil. O sea, y creo que hay dos cosas que me gustan mucho de lo que decís, ¿no? Valentín dice, es importante profesionalizarla, o sea, formarnos, ¿no? Para saber liderar. Y Montse, tú dices, y muchas veces... pues es verdad que quizás en el mundo, ¿no? Más femenino no hemos avanzado porque también implica una gran responsabilidad que a veces es mucho tiempo y dedicación porque trabajas con personas, o sea, ¿no? Has de liderar ahí. Entonces, yo os quería pedir el tema de la formación, Valentín, cuando tú hablas se tiene que formar. Claro, existen numerosos cursos que lo que hacen es fórmate en lideraje, en comunicación, ¿no? Y a mí me interesa mucho que algo que tú nos explicaste, ¿no? De cómo veis vosotros de que se deberían formar, ¿no? En lideraje, porque yo creo que a veces también hacemos un mal diagnóstico cuando nos formamos, ¿no? Porque lo hacemos como si fuera a poner una pastilla en un trocito, ¿no? Del problema, pero nos sigue faltando 1000 cosas que no es tan solo la palabra, ¿no? Liderar. Sí. Bueno, en el tema de formación directiva, en management, en liderazgo, hace muchísimos años que hay muchísimas organizaciones que se dedican. Quizás hemos cometido también el error de pensar que todo el mundo podía hacer cursos de liderazgo y de management y de función directiva.
como muchísimas veces vemos que hay actividades formativas que todo el mundo, ¿no? Sale al mercado y ofrece, bueno, yo creo que es algo muy serio, ¿no? Profesionalizar a las personas que dirigen es Sí. una responsabilidad extraordinaria, porque esa toma de decisiones que decíamos antes impacta sobre el bienestar de las personas, impacta sobre la cohesión de los equipos, impacta sobre la consecución de resultados, e impacta sobre el crédito de las organizaciones. Y eso no es baladí. Eso no se puede hacer con un curso intensivo de 10 horas. Por lo tanto, la formación directiva seria, la formación de liderazgo seria, tiene que ver con itinerarios formativos, donde dotemos de competencias personales y de competencias profesionales, y donde las personas sean capaces de dar respuesta adecuada a las diferentes demandas. Por lo tanto, es evidente que hay productos formativos de primer nivel, es evidente que también hay profesionales de primer nivel, pero yo lo que diría es que hay que aconsejar a las personas que quieren acceder a la formación de liderazgo que discriminen contenido, que discriminen profesionales y que discriminen organizaciones, porque no todo nos va a servir para incrementar las competencias, ¿no? Sí, Pero sí. la profesionalización tiene que ver con eso, ¿eh? Con ir integrando progresivamente estos elementos, en primer lugar. Y en segundo lugar, como pasa en cualquier otro ámbito profesional, no se puede formar directivos ni liderazgos en un momento determinado sin que después haya updates formativos, replanteamientos de la formación progresivamente. No puedes formar a una persona en una dirección ejecutiva en el 2004 y no vuelva a hacer nada más en toda su vida porque ya lo sabe todo. Claro. No, pues hay que ir renovando nuevas estructuras, nuevas maneras de dar respuesta a los retos de las personas, a los retos de los sectores. El sector educativo está afrontando unos retos extraordinarios. Bueno, pues las personas que lideran las organizaciones tienen que conocer esos retos. Por lo tanto, ¿se puede formar? Sí. ¿Hay que profesionalizar? También. ¿Hay productos de primerísimo nivel? También. Por lo tanto, las personas tienen que ser, en ese sentido, discriminar, como en toda la vida, al final, buscar el mejor producto que se ajuste de la mejor manera posible y a partir de ahí, pues, adelante. Y muchas gracias. Y Montse, Valentín, hay algo que decís los dos, ¿no? Y es el impacto del lideraje, ¿no? De que en el bienestar de las personas, ¿no? En conseguir resultados, ¿no? En que haya un buen ambiente. Entonces, a mí siempre me gusta plantear esta pregunta y ¿no es posible conseguir un buen clima de equipo? O sea, que haya buen ambiente en un equipo y que haya un alto rendimiento. ¿O es un sueño? Esto es algo que se dice, pero muy difícil de conseguir. ¿Qué pensáis vosotros por vuestra experiencia? Yo diría que, de hecho, para conseguir un alto rendimiento en cualquier equipo, hace falta que tengamos el buen clima del equipo. Es decir, que son dos cosas que seguramente no van a pasar juntas. En el ámbito escolar, ¿no? Escuelas que hayáis oído que trabajan muy bien, que destacan por alguna razón. Yo creo que necesariamente tienen alguna persona que es la que tiene el timón, la que sabe dónde va, la que pone la dirección. Alguna persona que puede ser la misma, que es el motor, que tiene la empenta, el empuje, el valor para llevar todo adelante, um, pero que al mismo tiempo es una persona que tiene que saber escuchar y conectar con sus compañeros, porque si no es imposible ir adelante. Bueno, es aquella frase tan, si quieres ir rápido ves solo, pero si quieres ir adelante y duradamente ves acompañado, ¿no? Llévate más gente. Entonces yo creo que el tema aquí un poco es que en todas las escuelas que acaban, y me ciño absolutamente al ámbito escolar, que acaban destacando porque son escuelas que han hecho caminos, recorridos, itinerarios importantes, innovadores, con fundamento, son escuelas en donde hay un buen clima escolar, donde alguna persona, normalmente o un grupo de personas lideran hacia donde vamos, pero que han conseguido arrastrar con ellos las demás personas del equipo, porque si no es imposible, si no puedes sobresalir tú como escuela, pero no como entidad, no como organización. Sí, comparto absolutamente. Básicamente por dos razones. La primera por convicción. Bueno, durante muchos años he tenido el lujo y el placer de gestionar equipos de primer nivel, ¿no? Y por convicción y también por experiencia me dice que si tenemos un buen clima laboral, un buen clima relacional, es más fácil llegar a conseguir los objetivos. ¿Se pueden conseguir los objetivos sin ese buen clima laboral?
sin ninguna duda, pero son de una duración determinada. Hay alguna máxima en management, en dirección, que dice que la diferencia entre dirigir y liderar está precisamente ahí. Las personas que dirigen tienen como objetivo prioritario los buenos resultados, independientemente del bienestar de los profesionales. Las personas que lideran llegan a los buenos resultados con el compromiso de los profesionales, ¿no? Y esto no es un aspecto solo de matiz, que también, sino es una manera de afrontar la responsabilidad. Por lo tanto, creo que podemos llegar a conseguir más objetivos de más largo plazo a partir de ese buen clima. Antes la Montse decía que había tres valores que compartía, ¿no? Y hablábamos del compromiso y hablábamos de la responsabilidad. Es muy difícil tener durante mucho tiempo a las personas comprometidas y responsables si no tienes buen clima laboral. Por lo tanto, yo soy, por convicción, de aquellas personas que piensan que efectivamente un buen clima laboral te da unos buenos resultados. Y yo tengo que añadir que Valentí ha sido durante muchos años, ahora mismo no, pero durante muchísimos años, la persona que lleva el liderazgo de la Fundación Universitaria del Bages, donde trabajamos. Y yo llevo aquí 15 años y desde que entramos hasta donde estamos ahora ha habido una evolución extraordinaria, liderada por Valentí, pero evidentemente acompañado por todo el equipo de profesionales que nos sentimos cómplices con él para llevar adelante lo que está la institución, ¿no? Entonces yo creo que Valentí tiene la base del liderazgo que consiguió con la Fundación Universitaria del Bages. Y por lo tanto, pues sabe de lo que habla. Además de saberlo teóricamente, lo sabe de manera práctica. Es verdad, no engaña, ¿eh? Antes decía, tenemos que decir la verdad, pero el tema del buen clima, ¿no? ¿Veis cómo no puedo decir mentiras? No puedo decir mentiras, me pillan. Pero Valentí siempre se caracteriza por conseguir los objetivos, pero también con ese buen clima, ¿no? Que eso es un reto, ¿no? Y también uno copia y aprende, ¿no? Claro, yo creo que eso también genera copias, claro, ¿no? por eso me parece muy importante el concepto de la convicción a la hora de decir las cosas, ¿no? Y decía Montse antes también, que los valores que al final son identificativos de una manera de hacer, también son por convicción, ¿no? Al final, las conductas y los comportamientos son por convicción, no son porque están definidos en un momento determinado, ¿no? Recordar que los liderazgos no existen, son las personas que tienen que reconocer de los liderazgos. En cambio, las direcciones sí que existen. Porque hay un papel que dice director general, directora de los estudios de educación infantil, directora de... ¿No? Eso lo dice. Nadie dice que podamos convertirnos en líderes. Son las personas las que asumen que nosotros tenemos esas competencias de liderazgo. Y me parece que ese es el mejor reconocimiento a las personas que lideran, ¿no? Es verdad. Sí, sí, es cierto. Esto es un gran aprendizaje, porque a veces uno piensa que todo depende de lo que uno haga y es la mirada del otro, ¿no? Lo que permite, ¿no? ese título de alguna forma. Y Valentí y Montse, estáis diciendo el tema, ¿no? Hablamos del buen clima, de rendir, ¿no? Pero es verdad que estamos en un momento de grandes retos, por lo que decimos a nivel social, de cambios, ¿no? Y que vamos a enfrentar más cambios. Pero es cierto que, por ejemplo, en mi trayectoria profesional, como, sobre todo, ¿no? Tanto en el ámbito de educación como en el ámbito de salud, entonces, hay un fuerte sentimiento de falta de recursos, ¿no? De falta de muchas veces tanto económicos como humanos, ¿no? Y a veces hay discursos que tienen razón, faltan recursos, faltan personas, faltan, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace, cómo se puede mantener esos valores, ¿no? Que uno, el compromiso, el respeto, la comunicación, ¿no? Y liderar en un ambiente donde existen estos problemas. El otro día, en una formación, una persona compartía y me decía, bueno, tengo que ir con cuidado porque tengo otros compañeros que están como muy ofuscados porque nos faltan recursos y pensaba, fíjate que la gente que precisamente no tiene este discurso, al final hay como un cuidado, ¿no? De lo que se hace. Entonces me gustaría, ¿cómo se trabaja esto? ¿Cuáles son elementos que podríamos tener en cuenta, ¿no? Cuando lideramos equipos y encontramos estos retos y este tipo de comunicación. Bueno, no es nada fácil, ¿eh? En todo caso, No. para tranquilidad de las personas que están en el ámbito educativo, podríamos decir aquello de tengo una buena noticia y una mala noticia, ¿no? Bueno, la buena noticia es que estamos todos igual.
Y que en la falta de recursos, en los retos en las organizaciones, las limitaciones de acceder a posibles recursos estructurales y tal, pues es prácticamente para todos exactamente igual. Eh, por lo tanto, a la hora de resolver estas situaciones, también desde el liderazgo, hay que ser capaz de ser lo más eficiente posible con aquello que tenemos. Porque hay un elemento también importantísimo en el ámbito del liderazgo de las personas que tiene que ver con la actitud, ¿no? Podemos estar continuamente revolcándonos en aquello que no tenemos o pensamos en los recursos que tenemos y a partir de ahí vamos funcionando. Y eso también nos pasa en la economía personal o la economía familiar. Es decir, que no siempre tenemos todos los recursos que nos gustaría tener para hacer de todo. ¿Y qué hacemos? Pues priorizamos. ¿Y qué hacemos? Pues hay cosas que no las hacemos. ¿Y qué hacemos? Pues hoy será igual un poco mejor que mañana o mañana será un poco mejor que pasado. Y en ese sentido yo siempre he sido muy pragmático, ¿no? Antes Montse decía que había asumido la responsabilidad durante muchos años. Bueno, en la organización donde estamos no siempre hemos tenido recursos para dar respuesta adecuada a las expectativas que tenemos. Pero hemos compatido eso con ¿qué? Con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucha convicción, ¿no? Y ahí nos hemos salido, ¿no? Y nos hemos dado soporte entre nosotros y hemos sido corresponsables a la hora de tomar decisiones. No vamos a tener más recursos a corto plazo, porque los recursos son limitados. Por lo tanto, yo desde un punto de vista de la praxis, desde el liderazgo, insisto mucho, no estemos continuamente pensando en los recursos que no tenemos, sino vamos a plantear qué hacemos con los que tenemos. Que eso nos va a dificultar la práctica profesional, sin duda. Pero en el ámbito educativo solo, no. En cualquier ámbito profesional, lo estamos viendo en cualquier mercado laboral, ¿no? Estamos asumiendo unos retos importantísimos en la falta de recursos, en un cambio de los entornos sociales, en la falta de profesionales en futuro, ¿no? En cambio de las tendencias, en la generación de expectativas diferentes, y estamos ahí. Entonces, la buena noticia que es que estamos todos igual. La mala noticia, pues que no vamos a tener recursos, ¿no? Por lo tanto, un ejercicio en ese sentido, bueno, de aceptar aquello que tenemos, no hay más. No, sería engañar, yo creo, a la gente si les dijéramos que lo podemos hacer de forma diferente, porque no. Yo creo que no va a ser así. Y quizá, de hecho, el valor o uno de los valores de un buen líder también es darse cuenta de ser consciente de las posibilidades que tienes. No vas a plantearte imposibles ni vas a ser ni estás en otro extremo, ¿no? Yo creo que ser consciente de las posibilidades es importante. Porque es verdad, por ejemplo, que en escuelas y claustros educativos es fácil caer, supongo que en todas las organizaciones, fácil caer es que mira qué niños, es que mira qué padres, es que mira qué la administración. Y cuando entras en la rueda de quejarte constantemente, pues realmente lo que haces es aumentar, en catalán tenemos un dicho, ahora queda un poco feo, pero que es la merda, quan més la remenes, més pudor fa, ¿vale? Por lo tanto... Para los que no entienden es igual. No, hacer una idea, ¿eh? No hace falta no la traduciremos esta, ¿no? Como está grabado, bueno, que busquen la traducción luego. El hecho es que ir dando vueltas, realmente es una buena cosa. Realimentando constantemente las quejas no sirve para nada. Entonces yo creo que ser consciente de las posibilidades es importante. Y luego, al final, si nos remitimos otra vez a aquellos valores que decíamos del líder, del respeto, tratar con respeto a todo el mundo. No tiene que ver con los recursos específicamente. Tener compromiso con el trabajo que haces no tiene que ver con que tengas muchos o pocos recursos, y tener responsabilidades tampoco específicamente. Entonces la idea es, seamos realistas, lo que podemos, para lo que podamos, tiramos adelante y ponemos toda la carne en el asador. Para lo que no pueda ser, no hace falta que estemos constantemente quejándonos de lo que no funciona. Vamos a buscar cómo cambiarlo para que funcione un poco mejor. Sí, yo totalmente de acuerdo. Habría la figura, en liderazgo a veces hablamos de la figura del cenizo o la ceniza, ¿no? Persona que continuamente está reiterándose en eso que decía la Montse muy bien antes, ¿no? Bueno, también tiene que ver un poco cómo hacemos pedagogía en el ámbito profesional. Y yo creo que dentro de todo estamos en un cierto privilegio social. Estamos en unas instituciones que tenemos niveles de trabajo autónomos elevados, que seguramente pues, querríamos hacer más cosas, pues seguramente sí, pero en comparación con otros ámbitos, en comparación con otros profesionales, pues bueno, como decía aquel, si me permitís, no estamos tan mal. Bueno, pues no vamos a reiterar aquello que estamos mal, sino vamos a insistir en aquello que estamos bien. Vamos a ser un poco, levantarnos por la mañana y hacer un poco aquello de la actitud positiva, ¿no? Ahora comparto con vosotros una frase que a mí me gustó mucho hace muchos años, ¿no? Que me parecía que en principio era de la Mafalda, que decía, hace un día maravilloso, verás cómo viene alguien y te lo jode, ¿no? Si me permite la expresión. Bueno, hay personas que se levantan por la mañana independientemente con esa actitud de que no vamos a salir, que estamos
Bueno, yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de pensar un poco en lo contrario. Y explico una anécdota, dos anécdotas, si me permitís, en el ámbito de educación infantil, que Montse ha sido protagonista en los dos casos, ¿no? Sí. Sí, recuerdo perfectamente a Montse cuando, si me permites, Montse es positiva, por lo tanto, no, está súper bien. Cuando Montse hicimos de las últimas entrevistas de selección para que Montse se incorporara como directora de los estudios de educación infantil en el campus Manresa, yo recuerdo que le dije, Montse me dijo, porque al final, ¿qué educación infantil queremos hacer en la FUB? ¿No? Y yo le dije, Montse, yo no tengo ni idea de educación infantil, pero quiero o me gustaría pensar que vamos a hacer la mejor educación infantil de Cataluña, ¿no? No hablábamos de recursos, hablábamos de una ilusión compartida, y que luego Montse pues ya hizo el recorrido, faltaría más con todo su equipo, ¿no? Y la segunda es que hace relativamente poco tiempo, Montse, te acordarás, teníamos la idea de construir la FUB 4, ¿no? Que es una de las joyas de la corona de la FUB, ¿no? Un edificio orientado solo para educación. Posiblemente si hubiéramos tenido 2 millones más, pues hubiéramos hecho otro edificio, o 1 millón más, seguramente. Pero es el mejor edificio que pudimos hacer con los recursos que tuvimos. Pues es eso, ¿no? No pensamos que había cosas que no podíamos hacer, sino que Lo que se se puede. dijo, bueno, ¿qué tenemos? Pues vamos a hacer el mejor edificio de educación de los campus universitarios. Y así ha sido, ¿no? Y así Por ha lo sido. tanto, Eso, y eso es así, bien cierto. y así ha sido, ¿no? Por lo Y tanto, si me dejas Isabel, añadir, realmente en educación yo creo que quejarse en educación es quejarse de vicio, porque mejor trabajo que educar a personas que están en formación, que tienen interés en formarse, hombre, es difícil. Habrá alguno mejor, pero pocos, porque es un muy buen ámbito para trabajar y para dedicar tu vida enteramente. Es muy agradable escucharos, ¿no? De dos personas que han dirigido proyectos muy importantes y a personas, ¿no? Con esta ilusión, ¿no? Y decía la Monse al principio, ¿no? Tú decías, somos ¿no? Personas ilusionadas ¿no? Por mejorar las personas, pero es que esto se lleva en el ADN, ¿no? Al final es la actitud que es muy importante. Realmente es un placer escucharos y de aprender. Estamos como en los últimos minutos para que también podamos para hablar con nuestros compañeros de aquí, pero a mí me gustaría haceros una última pregunta que ya os dije que yo os pediría, ¿no? Pero debido a esta experiencia que vosotros tenéis, que os habéis encontrado también cara a cara defendiendo proyectos y luchando por ellos, ¿no? Y en base, pues eso, como es vuestra experiencia de directores, de líderes de equipos, ¿no? ¿Qué consejo, ¿no? daríais, ¿no? A personas que tienen que tomar, ¿no? Responsabilidades, ¿no? Y liderar equipos? ¿Qué consejo les daríais vosotros, ¿no? Así como si fuera en privado, como si nadie nos escuchara, ¿no? nosotros estamos en prácticas ahora, ¿no? Todavía. Bueno, Ese consejo que sería como el consejo de Monse a su, ¿no? Compañero y el secreto de Valentí, ¿no? Mira, mi primera experiencia como directora, y fue casual, fue en una escuela unitaria. Estaba sola. Nunca tuve ningún problema con el equipo. Esto es el monoequipo. Quédate, no cojas... No, esto lo estudiaremos, Esto es un buen consejo. No te vas a pelear nunca con tu equipo. No, pero esto al margen, luego cuando he tenido que liderar algunos equipos más y durante más tiempo, hombre, ¿qué consejos? Yo creo que tener la dirección clara de dónde quieres ir es muy importante, porque la vida te va ofreciendo oportunidades de ahora para el norte, ahora para el sur, ahora al este. No, tienes que pensar el modelo de educación que yo quiero, ¿hacia dónde va a ir? Pues hacia allí me dirijo. Entonces, colgada de este norte, de esta dirección, yo creo que tenemos que defender algunos criterios que marquen cómo llegamos a este camino, a este objetivo donde queremos ir. Un poco el plantearse delante de cada propuesta que puede llegar de los equipos. Mi equipo específicamente es absolutamente creativo, muy creativo, y cada uno individualmente a lo suyo. Por lo tanto, yo creo que hay que plantearse siempre para qué vamos a hacerlo esto, para qué con qué finalidad. Un poco, no solamente vamos a hacer una propuesta que puede ser muy interesante, no, pero ¿para qué? ¿No? ¿Va a servir para la dirección a la que queremos ir?
Y la última cosa, yo creo que también es muy importante, que ya lo hemos hablado también, es modelizar con el ejemplo. Es decir, tú no puedes decir, pedir a una persona, ven el sábado que hacemos unas jornadas y decir, bueno, yo sabes qué, no voy a venir, ¿no? Entonces yo creo que ser la primera siempre en cualquier trabajo, propuesta, faena, por más que no nos venga exactamente de gusto, pero que debemos estar al delante. Yo creo que Valentí, cuando ha estado sus años en la Fundación Universitaria del Bages como director general, ha sido de las personas que más tiempo ha pasado en el edificio madre de nuestra universidad, precisamente porque también era un ejemplo para todos, ¿no? De que no puedes enviar a la gente a trabajar mucho si tú no estás dispuesto a hacer lo mismo. Entonces, la idea de modelizar creo que es muy importante y, desde luego, conseguir crear un buen clima en el equipo, que esto ya, bueno, Valentí ya lo he dicho antes, y así me parecerían ideas clave para, bueno, para decir a cualquiera. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo añadiría igual alguna, ¿eh? Creo que las personas que tienen voluntad de liderar equipos o personas, la primera idea es que sean auténticos, que sean naturales, que no copien. Las personas tenemos que desarrollar nuestra práctica profesional a partir de lo que somos, ¿no? Y por lo tanto es mucho más fácil ser ejemplar, transmitir aquello que uno es, cuando uno no es hipócrita, cuando uno no disimula, cuando uno no inventa. Por lo tanto, ser natural, ser auténtico. Y la segunda cuestión que hemos dicho antes, que vuelvo a insistir mucho, las personas que lideran tienen una responsabilidad extraordinaria sobre las personas y los equipos, por lo tanto tienen que formarse, tienen que ser personas altamente cualificadas y capacitadas. Y si permitís un último elemento que me parece que no se puede liderar nada, lo decíamos antes, si uno no es buena persona. No podemos ser ejemplo de nada si uno no es buena persona. Por lo tanto, si no tiene estos valores de convicción y luego no prioriza, ¿no?, a las personas por encima de otras consideraciones, ¿no? Bueno, con estas cosas bien batidas, seguramente podemos empezar el camino de liderar. Que, insisto, es un camino que es complejo, que es difícil, que es un arte, pero que es un lujo, ¿no?, cuando se puede hacer y cuando las personas lo asumen como tal, ¿no? Tanto, adelante. Pues muchas gracias. Yo creo que son muy buenos como reflexiones, ¿no?, que aportáis. Me gusta mucho el tema del objetivo ¿no?, que es prioritario, ¿no?, porque si no, uno no tiene norte. Y en la vida siempre todo depende del objetivo, ¿eh? Simulación decimos. Y es verdad, Valentín, ¿no?, que el tema de base, ¿no?, de buena persona con unos valores es... Por eso os agradezco mucho, porque realmente los dos, como dicen, ¿no?, son muy buena gente. Digo el foraster, esto es un programa para nuestros compañeros de la TAM aquí en Cataluña, que siempre el presentador dice, son muy buena gente, ¿eh? Y la verdad es que eso hace singulares a los equipos. Y, son las 16:50, no sé si queréis aprovechar para hacer algunas preguntas o plantear algunas situaciones que podamos comentar con Valentín y Montse. No sé si podéis abrir las cámaras si queréis. Normalmente es un momento que abrimos cámaras, ¿eh? Aquello, y nos vemos las caras. Muy bien. Muchas gracias, Miriam, Josep. No sé si quisierais plantear alguna... Hola, buenas tardes. Buena tarde, Laura. ¿Qué tal? Hombre, Laura, ¿qué tal? Nuestra apreciada compañera. Sí, yo, bueno, la verdad es que encantada de haber escuchado a Valentín Monse. Al final son dos referentes para mí muy importantes. Yo también estoy aquí dentro de este buen clima laboral de la FUC que se ha creado. Y por lo tanto, como ha dicho Valentín, doy crédito a que no han mentido ni uno ni el otro. Digamos que estoy dentro de estos equipos y por lo tanto, bueno, me ha gustado mucho. Sí que bajando un poquito a lo que es el maestro o el docente, pero también en el ámbito que nos ocupa, sobre todo a educación infantil, y muy relacionado con lo que decía Valentín de las buenas personas que tienen que hacer este liderazgo, hay la palabra que a mí me ha ayudado mucho durante 10 años de liderazgo en una escuela, que ha sido también la humildad. Es decir, este ejemplo de que hablamos, de que tenemos que ser un ejemplo para nuestro equipo, ser humilde,
te va a ayudar muchísimo, pero es que además poder aceptar el error de uno mismo cuando es el que lidera, pero que se ha equivocado, pues también es una muestra de que permite, ¿no?, que su equipo también se permita equivocarse, ¿no? Porque, bueno, porque es uno mismo que a veces es él el que tiene que aceptar el error o que pedir disculpas, ¿no? Y eso pues también te hace, pues eso, buena persona y humilde, ¿no? Sobre los objetivos claros, me ha gustado mucho todo lo que decíais, porque es verdad que, bueno, que Montse a mí me lo ha enseñado mucho, ¿no? Lo de que en educación somos muy creativos y tenemos muchas ideas y nos motivamos y nos emocionamos a veces más de la cuenta, pero es importante tener un rumbo claro. Y este rumbo claro es necesario que haya alguien que lo lidere y que lo defienda, ¿no? Porque si no, se va a ir por las ramas y al final perdemos el objetivo de vista. Entonces, bueno, pues es importante. Para mí también me ha ayudado mucho a reflexionar sobre esto, pero no como mandarlo porque es el líder, ¿no?, el que lidera, sino porque tiene unas justificaciones pedagógicas detrás que le dan mucho valor, ¿no? Y entonces, bueno, si además tienes una capacidad de convencer, pues ya es genial, ¿no? Porque hay gente pues que no vende, pero convence, ¿no? Bueno, y nada más, simplemente que estoy súper de acuerdo con todo lo que habéis dicho de la actitud, de mirar el vaso siempre medio lleno y no medio vacío, y que igual que un mal clima es muy fácil de engancharse y de que la gente se sume en este mal ambiente y que cada vez las cosas se vean peores, cuando se hace la apuesta de girar la tortilla, ¿no? Y de decir, vamos a mirar lo positivo, esto también se irradia, ¿no? Entonces, mantenerse como liderazgo con una buena actitud y yo creo que falta la parte de y buen humor, porque las cosas con buen humor siempre entran mejor. Pues nada, que ser auténtico es lo que intentamos no dejar de serlo y estoy muy agradecida de haberos escuchado porque al final me debo a vosotros, que sois los que no estáis en las esferas de mi, bueno, de mi carrera, ¿no? Yo estoy dentro del equipo de Montse, Valentí ha sido director y claro, sentirme que las personas que están haciendo el liderazgo de donde yo estoy piensan así, que ya lo sabía, también os lo diré, pero bueno, que ha sido un placer y que seguiremos sobre todo formándonos porque es una responsabilidad muy, muy importante formarnos. Muchas gracias. Gràcies a tu, Laura. Muchas No sé si gracias, voleu... Laura. Yo creo que el punto de la humildad que decías no lo hemos comentado, pero que es evidentemente Muy importante. y me gusta la idea del buen humor, el optimismo, pero el optimismo realista, que no vayamos a ser tan optimistas, ¿no?, que vamos a perder el mundo de vista. Muchas gracias, Laura. Sí, Laura, en esta idea que dices, gracias también por los comentarios, un placer, porque el proyecto universitario nuestro lo formamos todos, ¿no? Y hemos sido capaces de articular ese buen clima, ¿no?, a partir de la profesionalidad de todo el mundo, ¿no? Y eso también es un aporte de valor. En formación directiva utilizamos las 3 Hs muchas veces como un elemento diferencial de las personas que lideran, ¿eh? Una H tiene que ver con la humildad, la otra H tiene que ver con la honestidad, ¿no? Es decir, no disociar aquello de lo que se dice respecto a aquello que se hace. Y la tercera H que incorporamos es el humor, ¿no? Sin frivolidades, sin frivolidades. Pero la humildad, la honestidad y el humor como 3 condimentos que en management, bueno, tienen un impacto absolutamente positivo en el bienestar de las personas. O sea, que compartido todo, Laura. Bueno, no sé. Yo creo que nos quedamos, ¿no?, con muy buenas reflexiones. No sé si hay algún compañero más que quiera plantear. Sí, Joan, Josep. Hola, hola. Hola, Valentí. Hola, Joan, què tal? Com estàs? Bé, bé. Bé, jo volia posar una mica d'èmfasis en que, com tu dius, s'ha de ser bona persona, i això estem d'acord, però quin és el camí per ser bona persona? I trobar la referència de quins són els valors que m'importen o que m'acompanyen, això és molt, molt important per a mi. ¿Vale? Sí. És a dir, ser conscient de quins són els valors i alhora els contravalors que ens acompanyen
pues, a partir d'aquí és quan tenim avantatge a la vida, m'explico? ¿Vale? I això per mi és força important. Sí, comparto absolutamente el hecho de que el recorrido de las personas tiene que ver con la integración de los valores, no por definición de valores, sino por la convicción de los valores, de cuáles son las conductas al final, los comportamientos que modelan esos valores, ¿no? Sería por la congruencia con tus propios valores. Claro, ahora iba ahí, ¿eh? Y al final nos podríamos quedar también, Joan, con un elemento que me parece importante, que es el valor de los valores. Que no todos los valores impactan de la misma forma en el recorrido de las personas y no todos los valores impactan de la misma forma en la relación con los demás, ¿no? Por ejemplo, para mí, el valor de los valores mío es el respeto, que es el que marca mi manera de relacionarme en mi entorno familiar, en mi entorno personal, en mi entorno profesional, en mi entorno general. Porque entiendo que el respeto es la manera de entender que los demás pueden pensar diferente, que pueden priorizar diferente, ¿no? Ese respeto socializado es el que a mí me ha generado una trayectoria vital. Para mí ese es el importantísimo. Y luego añadimos algunos más, ¿eh? Montse hacía referencia a dos que para mí son importantísimos. El compromiso y la responsabilidad. Laura añadía la humildad y añado la honestidad, ¿no? Es decir, vamos configurando al final lo que sería aquello como una especie de árbol de valores. Pero, Joan, para mí el valor importantísimo es aquel que define una manera de ser y de comportarse, ¿no? De ser y de comportarse. Y ahí hay gente que podemos coincidir y hay personas pues, que no coincidimos y que no pasa nada. El respeto tiene que aceptar que hay personas que no comparten contigo ese propio valor. No da el tiempo mucho para allá, pero podríamos hablar también, Joan, del contravalor, ¿no? Que tú añadías también, ¿no? Pero para no hacerlo complicado sería un poco la definición aquella de decir cuáles son los 2, 3, 4, yo diría 3, 4 valores máximos y aquí añado las organizaciones durante muchos años. Fijaros que cuando hablábamos aquello de la misión, visión y valores, habían definido 8, 10, 12 valores. Es imposible. No puede ser. Podemos tener 2. Fíjate, Alonso decía 3. Compromiso, respeto y responsabilidad. Pues es eso. Esos son los valores que hacen como principios relacionales que me hacen sentir buena persona en mi recorrido y buena persona para las personas que están conjuntamente conmigo. Por lo tanto, totalmente de acuerdo. Hay que definir los valores, cuáles son los planes de conducta y, si me permitís, cuál es el valor de los valores para cada uno de nosotros, porque no todos ponderan igual. Sí. Creo que, bueno, son foros tan interesantes, ¿no? Porque yo creo que hay una necesidad, ¿no? Muchas veces de plantearnos esto y reflexionar, ¿eh? Y cada vez también pienso que tener experiencias, ¿no? Como responsable de simulación, donde podamos poner en práctica estos valores y realmente los aplicamos o no, ¿no? Porque yo creo que mucha gente, pues, que realmente los demuestran y los tienen, ¿no? En corazón y en ADN. Es verdad que cuando estamos enfrentados, ¿no? A retos, ¿cómo los ponemos en juego, ¿no? Porque los sentimos, los apreciamos, nos esforzamos, pero necesitamos muchas veces, yo creo, del acompañamiento, como de horas de vuelos, porque durante los retos también sepamos demostrar eso, ¿no? Porque es la realidad. Yo creo que hemos disfrutado muchísimo y hemos también aprendido mucho. Os agradezco mucho a todos los que habéis estado aquí presentes y muchísimas gracias, Montse, por estar aquí amb nosaltres. Es un placer. Yo también corroboro que tú eres una persona comprometida con todas las cosas, en todo. Hasta cuando hay una reunión ella es comprometida en lo que dice y en lo que expresa y en lo que cree. Y eso también nos enseña a los demás. Y es de gran valor, ¿no? Para defender las cosas, es muy importante. Y gracias, Valentí, también para estar aquí, para también compartir tu conocimiento y experiencia y tu modelo, ¿no? Que nos ha enseñado a todos. Y nada, muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente conferencia también sobre educación, que vamos a tener la oportunidad de estar con una persona que hoy ha hablado aquí y ha dicho cosas importantes, como Laura. Laura será nuestra próxima conferenciante, junto que vamos a poder también disfrutarla. Otra perla de la Manresa. Tenemos varias perlas, que lo sepáis, hemos comenzado, pero aquí va de gente perlas. Y junto con Carlas Mendieta, y también será un team muy interesante. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima.
Adéu.